¿De qué trata esto que vamos a ver entonces hoy día que se llama la curva normal? El docente del cual veíamos el video nos explicaba que si yo tengo, por ejemplo, dice, ¿no? Un fenómeno que yo puedo describirlo gráficamente a través de lo que nosotros llamamos los diagramas estadísticos, los gráficos estadísticos. Por ejemplo, aquí a mano alzada, nomás voy a hacer para ganar un poco de tiempo y no quedarme en esta explicación todo el tiempo. Vamos a cambiar de color mejor. Ya, sabemos nosotros que acá el eje horizontal servía para anotar el valor de las marcas de clase, límites de clase, y acá las frecuencias representábamos. Y esto nos permitía hacer un gráfico que llamábamos histograma. ¿El histograma en qué consiste? Son diagramas de este tipo, ¿no? Recordaremos un poquito, por favor. Eran diagramas de barras que tenían más o menos esta característica. Es decir, íbamos en este sistema cartesiano de coordenadas, ¿no? Íbamos dibujando barritas que me permitían a mí después interpretar la información recolectada, recopilada, si ustedes recuerdan. Entonces, de esta manera yo puedo tranquilamente, ¿no?, representar en el sistema cartesiano un fenómeno. Si recuerdan, más o menos la gráfica de las estaturas de las 50 mujeres obreras tenía esta disposición. Muchos fenómenos, no solamente en el campo, digamos, de la economía o de la administración de empresas, sino también dentro del campo de la psicología, la ciencia política, la bioquímica, la farmacia, etcétera, la enfermería y demás, la medicina, por tanto, las ciencias de la salud en general, tienen este tipo de comportamientos. Si recuerdan, esto era, por ejemplo, la medición de estaturas, pero podría ser también la medición de las masas o pesos de personas, el grado de estrés con el que están en este momento un grupo de estudiantes local, etcétera, etcétera. Y lo que propone Gauss, que es el que ha creado, ha generado esta gráfica, es que aproximadamente, la gráfica o sea, la disposición, mejor dicho, que tenemos de este fenómeno, más o menos se puede idealizar, voy a dibujar, a una campanita, más o menos. Ya, esta campana idealmente es la campana de Gauss. Se puede notar acá la tendencia que tiene el fenómeno a esta campana de Gauss. Esta campana de Gauss, como les explicaba también el docente del video, tiene una característica. Primero, que es simétrica respecto de un eje vertical, y con respecto al eje horizontal, sí, que tendría que ser este mismo, ¿no? En esencia, el que estamos manejando, obviamente va como que representando a todo el fenómeno en su extensión. Es decir, si todo el fenómeno lo consideramos en esencia como un 100%, ¿no es cierto? 100%. Quiere decir que todo el fenómeno está contenido bajo la curva. Entonces, si yo pintara, más claro, si yo pintara toda la región debajo de esta curva, ¿no es cierto? Si yo pinto toda la región bajo la curva, estoy hablando obviamente de un 100% del fenómeno. Pero si, por ejemplo, yo solamente pinto la mitad de la campanita de Gauss, fíjense, estamos hablando del área contenida por el área, por la curva, mejor dicho, debajo de la curva de Gauss. Obviamente, si estoy pintando la mitad, estamos hablando justamente del 50%. Entonces, cuando alguien nos pregunta, calcularemos algunos fenómenos y sus probabilidades, ¿no es cierto? La probabilidad de que ocurra un fenómeno en un determinado experimento. Entonces,
la cantidad de región que sea contenida por la figura, por un determinado área, representará justamente una probabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que acabo de pintar, la probabilidad sería del 50%. ¿Por qué? Porque he pintado la mitad. Ahora, si pinto más o menos hasta por acá, imagínense que yo pintara toda esta región, ¿no? Toda esta región, y que casi abarca la totalidad del fenómeno, casi, porque aquí todavía hay una porción que no estoy pintando, seguramente voy a tener quizá un 97% del fenómeno aquí representado. Entonces la probabilidad de que ocurra algo estaría dado por esa magnitud. ¿Cuánto vale? Más o menos 97%. Ahora, hay algo más acá que debo explicar. Esto no necesito borrar. Volvemos un poquito atrás. Ahí. Lo que también debo explicarles, aparte de esto, es que esta curva normal tiene otra característica adicional. La característica adicional que tiene es que es una curva infinita. ¿Qué significa? Que hacia la derecha, ya, hacia la derecha, la curva, perdón, voy a cambiar de color para entender, esta curva, la campana de Gauss, se va acercando cada vez más y más a esta línea horizontal, al eje horizontal. Y lo mismo ocurre hacia la izquierda, o sea, se va acercando cada vez más. La curva obviamente se acerca mucho más al eje, pero nunca logra tocar. Por eso se dice que es una curva infinita, que significa que tanto a izquierda como a derecha, prácticamente esto se extiende indefinidamente. Reitero, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero lo interesante de esto es que considera que si yo pinto una determinada porción debajo de la curva, estoy hallando básicamente la probabilidad de que ocurra un determinado evento. Con esta pequeña explicación que al principio un poquito parece ser morosa y abstracta, pero que creo que se puede entender comprendiendo que un fenómeno cualquiera puede ser, no, bueno, no todos los fenómenos, pero varios fenómenos de los que vamos a estudiar en el campo de la química, la física, la biología, la matemática, las ciencias económicas, las ciencias de la salud, etcétera, tiene más o menos este comportamiento en general. Entonces, podemos nosotros utilizar cuando corresponda esta curva normal. Ahora, el video también les decía que para calcular estas áreas que acabo de pintar, ¿no? Estas áreas que están en anaranjado, obviamente se utilizan varios métodos en realidad. El más común es el uso de tablas. Pero como estamos en una situación de pandemia y no nos podemos ver en clases, obviamente yo no puedo mandarles las tablas o pedirles que recojan las tablas. Entonces voy a facilitar todavía más el trabajo. ¿Cómo? Mediante el uso de un paquete. Les voy a mandar al Moodle el vínculo para que descarguen el paquete y lo instalen en su computadora o en su laptop, ¿ya? Y de tal manera que todos puedan trabajar. Si hay alguna persona o algún estudiante que no tiene su laptop, les voy a mandar una aplicación, la fotito de una aplicación que la van a buscar en el Play Store y la van a descargar y ya está. Entonces también pueden trabajar desde sus celulares con la aplicación. Ahora, entonces, si yo, por ejemplo, para terminar esta parte, ¿no? Para ver si me están comprendiendo, si yo pintara una región, por ejemplo, pequeña como esta que voy a dibujar o pintar, obviamente va a ser menos del 50%, ¿no? Porque si hemos dicho que la mitad de la gráfica, si yo pinto debajo de la curva es 50%, esto va a ser mucho menos, por decir algo. La probabilidad de que un evento se dé o se genere ya no va a ser 50%, más o menos será un 20%, ¿se dan cuenta? Algo así. Entonces, estos valores que estoy explicando, estos los vamos a calcular ya no por tablas, que es un poco más moroso además, sino fundamentalmente con el uso de un paquete. Entonces, reitero una vez más, la ventaja de esta curva es que nos permite calcular la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos que tienen este comportamiento normal, como decía
el docente del video. Bien, entonces vamos a ir ahora a un ejemplo. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo. Ya está resuelto esto, pero voy a explicar paso a paso cómo se utiliza y cómo se llega a la gráfica de la curva normal y cómo se utiliza el paquetito. Voy a leer, por favor, el problema. Ya dice, sea X una variable aleatoria normal con media 90 y desviación estándar 10, calcule las siguientes probabilidades mediante estandarización. Inciso A, la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a 110, la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a 90, la probabilidad de que tome un valor entre 75 y 110, que la probabilidad de que 80 sea menor a la variable, que la probabilidad sea entre 95 y 105, no, que la variable ¿no? tome un valor de 95 hasta 105, o dice acá que tengamos la probabilidad de ocurrencia de que X sea menor a 80 o mayor a 100. Son 6 incisos que vamos a resolver, pero hoy, si no, obviamente entre hoy y la próxima clase que es mañana. De todas maneras, ¿cuáles son los datos de entrada para ir a la curva normal? Estos dos que están con rojo y que te los voy a cambiar un poco para resaltar más todavía. Los valores con los que se ingresa y se determina ya la relación que estamos buscando con la curva normal son estos dos. Sí o sí debes tener estos dos. La media aritmética y la desviación estándar. Ojo que la media aritmética ustedes ya saben calcular y también la desviación estándar, así que estos dos valores no son desconocidos. Bien, entonces, voy a ir al inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Dice que si tengo un fenómeno en el cual la media o la media aritmética es de 90 y la desviación estándar es de 10, ¿no? Que son dos valores dados, entonces el video les mostraba esta fórmula. Debemos utilizar un proceso de estandarización. Es decir, en vez de utilizar la variable como tal, se utiliza una variable z estandarizada, que es igual a x menos la media, nos decía, ¿no? Sobre la desviación típica. Esto es para el caso de que tengamos poblaciones. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una muestra, como estamos empezando a hablar de muestras, entonces la fórmula un poquito varía. Se dice z va a ser igual a la variable menos la media aritmética, que es x barra para muestras, sobre s, que es la desviación estándar. Estas dos en esencia son la misma fórmula, solamente que esta se utiliza cuando trabajamos con población y esta cuando trabajamos con muestras, ¿no? También habíamos explicado en su momento la diferencia entre mu y x barra y entre sigma y s, ¿no? Que reitero, vimos en las medidas de tendencia central y en las medidas de dispersión. Iremos a este inciso, dice, halla la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a 110. Entonces, x debe ser menor o igual a 110. ¿Qué voy a hacer en este caso? Entonces, estandarizar. ¿Con qué valores? Con los valores que les he mencionado, la media y la desviación típica o estándar. Entonces, fíjense, reemplazo en la fórmula acá. Voy a recorrer, voy a borrar esto, ahora sí. Listo, aquí está. Esta es la fórmula de estandarización de z. X menos la media aritmética sobre la desviación. Reemplazamos. X vale 110, aquí está. Ese es el dato que me están dando. La media vale 90. Aquí está, ¿no? La media, 90. Y la desviación estándar, 10. Ese vale 10. Reemplazamos en la fórmula. Me van a ayudar a revisar, por favor. Háganmelo este cálculo, por favor, en sus máquinas. Revísenmelo si esta operación es correcta. 110 menos 90 entre 10 dice que nos da que z es igual a 2. Revisen, por favor, eso para ver si está correcto y luego voy a continuar con la explicación. ¿Está bien? ¿Z igual a 2? ¿Alguien ha sacado? Estoy solo. ¿No tienen calculadora? ¿Qué ha pasado? Sí, ingeniero, está bien. 2, ya. Una vez que hemos hallado el valor de 2, ya, escúchenme por favor ahora, atiéndame. Una vez que he hallado el valor de z,
me fijo la desigualdad también. Es decir, aquí el inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a 110? Entonces, Z tiene que ser menor o igual a el valor hallado. Como he hallado que vale 2, entonces Z también va a ser menor o igual a 2. En otras palabras, en vez de trabajar con X, ahora voy a trabajar con este valor de Z. El signo de desigualdad se mantiene, no cambia, ¿ya? Ahora, siempre van a redondear a 2 decimales, por favor. Ya, se sugiere redondear a 2 decimales, porque les decía, ¿no? Cuando trabajamos con tablas, las tablas tienen 2 decimales. Ya, entonces, si te sale con más decimales, los redondeas y ya está. Ahora, dice Z menor o igual a 2. Me voy a anotar aquí ya ese valor para luego entrar al paquetito que les voy a explicar. Dice, voy a trabajar con un valor de Z menor o igual a 2. Ahora voy a partir de este 0 con ustedes para el ingreso al paquete. El paquetito se llama GeoGebra, por si acaso, ¿ya? Y es este que lo tengo obviamente acá. Cuando ustedes lo reciban o lo descarguen en su máquina, les va a salir así ya. O sea, no tienen que instalar nada, solamente tienen que abrirlo, fíjense. Hacen doble clic, obviamente esperan unos segunditos y se va a ejecutar. No tienen que instalar, ¿ya? Es un auto ejecutable. Quiere decir que se ejecuta directamente y no hay necesidad de instalarlo, sino lo bajas a tu máquina, lo puedes poner en tu escritorio como yo, haces doble clic, esperas unos segunditos, tarda un poquito, la verdad, y luego directamente ya se va a abrir el GeoGebra. Ya se está abriendo en este momento. Entonces, les voy a mostrar ahí está GeoGebra, ¿no? Estoy partiendo de cero con ustedes con la explicación para que entiendan el proceso. Listo, se está abriendo y aparece lo siguiente. Esto no lo he borrado al intento porque con esto voy a graficar. Cuando ustedes abren el GeoGebra, les aparece el plano cartesiano, que sirve para dibujar. Les aparece opciones aquí para dibujar puntos, rectas, circunferencias, elipses, parábolas, de todo, ¿no? Todas las figuras geométricas que puedas pensar. Pero en esta parte superior derecha, fíjense, se los estoy mostrando, cuando tú aprietas ya acá, también aparecen opciones para el cuadriculado, herramientas y demás. Y aquí hay unas 3 líneas, otro grupo de herramientas aparece. Esa es la que nos interesa. Aprietas ahí, buscas probabilidad. Perdón, no es ahí. Aquí, en estos 3 puntos, ¿ya? No acá, sino aquí 3 puntitos, probabilidad. Dice cálculos de probabilidad. Y ya te aparece, mira la gráfica. Cuando entras ahí, se va a desplegar esta pantalla pequeña, de hecho, que la puedes tú estirar hasta la izquierda y la tienes completa en la pantalla. Esta es la curva normal. Aquí está su nombre. Dice normal. Esta es la campana de Gauss que les he dibujado tan precariamente hace un momento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se halla el área? Les he dicho que sinónimo de área es sinónimo de probabilidad. El área, el valor del área es sinónimo de probabilidad. ¿Qué quiero hallar ahora? Les decía la probabilidad de que Z tome un valor menor o igual a 2. Aquí hay tres opciones que tienes acá, por favor. Si quieren, se pueden anotar, aunque como estoy grabando, yo creo que no va a haber dificultad. Ya, ahí están, estas 3 son las barritas que se manejan las opciones. La primera es cuando tienes un valor de Z menor o igual a cualquier valor. Ya, A le voy a poner que puede ser un número, obviamente. La segunda opción, cuando tienes que A es menor o igual a Z y menor a B. O sea, cuando tienes 2 valores, por eso tiene aquí como 2 corchetitos. Este es cuando tienes un valor de Z menor a una cantidad de cualquiera. Y la última, esta tercera opción, esta de acá, es cuando tú tienes que Z tiene que ser mayor o igual a un valor a cualquiera. Ahí están las 3 opciones. De esa manera se trabaja en la curva normal. Ya, reitero otra vez. Ahorita voy a volver a, obviamente, explicar esto. Porque esta es la base del manejo de
de la campana de Gauss, ¿no? Primera opción, cuando te dan un z menor a 5, z menor a 2, sería este nuestro caso. El caso que estamos queriendo resolver en el inciso A es este. En la segunda opción es cuando tienes z entre dos valores, digamos entre 2 y 3, entre 5 y 8, entre 10 y 15. Y la última, esta de la derecha, es cuando tienes un z mayor a 7, un z mayor a 2, un z mayor a 0, un z mayor a menos 5, etc. Cuando aparece el signo de igualdad mayor que, aquí menor que y aquí entre dos cantidades. Por lógica, ¿no es cierto? Como estoy explicando, como leo acá que z es menor o igual a 2, debo utilizar ninguna de estas dos, sino la primera, ¿no? Obviamente. ¿Está bien? Este caso estoy. Porque dice que z debe ser menor o igual a 2. ¿Dónde reemplazas este 2? Porque es la clave, este valor, obviamente, acá. Fíjate, por favor, pero apretas primero en la opción correspondiente. Mira, apretas acá, te va a salir una gráfica, no te preocupes. Y aquí cambias el valor de la variable. Aquí dice x. Ya está estandarizado esto en X, pero nosotros no estamos trabajando en X, sino en Z, entonces coloques este valor. ¿Cuál es el valor? 2. Y te fijas de dónde a dónde marca, fíjate. Este es Z igual a 2, está acá 2. Si ustedes se revisan un poquito ahora con más detalle, creo que puedo explicar esto ahora, ¿no es cierto? El eje de simetría de la curva más o menos es esta. ¿Está bien? Este es el eje de simetría. Quiere decir que lo que está a la izquierda es idéntico a lo que está a la derecha. Parte en 0. Luego viene 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 y 3. Y en 3 casi ya se termina la curva. Parece que acabará. Pero como les he explicado, va a estar infinito. Al otro lado, viene negativo 0,5, negativo 1, negativo 1,5, negativo 2, negativo 2. Y en negativo 3 prácticamente casi ya se va perdiendo. Pero sigue la curva, no se nota eso porque se va acercando cada vez más y más al eje horizontal, pero nunca logra tocarlo. Por eso les decía que es una curva infinita, tanto a izquierda como a derecha. Ya. Me fijo, z menor o igual a 2. El 2 positivo está acá. ¿Qué valores de z son menores a 2? ¿El 1,5, el 1, el 0,5 o son menores el 2,5, el 3, el 3,5? O sea, ¿hacia dónde son los menores? ¿Hacia izquierda o hacia derecha? Pregunto. En el gráfico, Izquierda. fíjense. A la izquierda, obviamente. ¿Está bien? Vengo otra vez a la gráfica. Aquí está el 2. ¿Está bien? ¿Cuáles son menores a 2? Todos los que están a su izquierda hasta el infinito. Todos esos son menores a 2. Por eso es que te lo ha pintado el paquete, toda la región, hasta llegar prácticamente al infinito. Y para ver cuánto es esta área que ha pintado, casi es el 100%, ¿no? Les recuerdo que les había comentado que si se pinta toda la curva es 100%, si voy pintando la mitad, 50%, entonces esto más o menos será pues un 90%, 97%, 98%, no sabemos. ¿Cómo determino eso? Vengo acá, les decía, otra vez vuelvo acá, anoto el valor de 2 y colocan Enter. Y este es el valor calculado. Y ya se los ha calculado la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2. Eso había sido 0.9772. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en tu práctica? Cuando te dé yo la práctica, vas a utilizar una teclita, imprimir pantalla se llama. Yo creo que saben manejar, asumo que saben manejar todos, ¿sí? La teclita imprimir pantalla. La tecla imprimir pantalla te permite, ¿no es cierto?, copiar todo lo que está en pantalla en este momento. Entonces, imprimes pantalla, te lo voy a mostrar ya, te lo voy a mostrar porque si no van a decir cómo habrá hecho. En un hoja en blanco te lo voy a mostrar mejor. Vamos a suponer que quiero pegar aquí la pantalla, lo que está en pantalla, entonces todo esto quiero, me interesa el gráfico y el valor, ¿no?, del área. Entonces, imprimo pantalla, hay una tecla IMPT, dice, imprimir pantalla significa, y vienes al documento que quieres pegar. Por ejemplo, quiero pegar aquí, entonces le pones pegar. Y te lo copia todo lo que has hecho. Listo. Esto lo editas.
recortas la figura, hay una opción de recortar, ¿no? En el Word, en las imágenes. Lo editas porque necesitamos solo esta parte, bien bonito lo haces y ya tienes la respuesta y la gráfica correspondiente a la vez. Esto cuando estábamos en las clases presenciales les hacía hacer a mano, a pulso. Pero ahora como estamos en época de pandemia no nos podemos ver y además era con tablas todo esto, pero van a hacer con el paquete. Y ya tienes el gráfico y la probabilidad. Entonces, vuelvo acá. Miren, justo es ese gráfico el que he copiado, ¿no? Ahí está. Entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual a 2 es de 0.9772, que es la misma probabilidad de que x sea menor o igual a 110. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 110 es de 0.9772. Si lo multiplicas por 100, esto ya sabemos hacer, se convierte en 97,72%. Listo. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué aquí es un poco complejo? Esto no parece medio raro, pero ¿qué es la media, la desviación? Ya hemos visto con ustedes. Por ejemplo, podría ser la media de la estatura de niños o la media de, no sé, de alguna medida que yo esté controlando, con una variable que yo esté midiendo y su desviación estándar. Por eso es que no le he puesto aquí un dato exacto, pero podría ser, por ejemplo, en centímetros, en kilos, en milímetros de mercurio, etcétera, ¿no? Dependiendo del fenómeno. Entonces, si yo tengo la media, que es el promedio de todos mis datos, la desviación, cuán dispersa es la información, puedo calcular todas estas probabilidades a partir de esos datos, en función del enunciado del problema. ¿Ya? Entonces, hoy día he empezado con un primer inciso, el inciso A, no voy a alcanzar a hacer el inciso B, posiblemente ni el C ni el D ni el F, mañana lo vamos a hacer con calma, el resto, pero fundamentalmente a mí me interesa dos cosas, ¿no? Por ahora, para terminar esta sesión. La primera, que una vez que abren el GeoGebra, vengan a esta sección de las cálculo de probabilidades y recuerden que esto es cuando tienes un valor de Z menor a una cantidad cualquiera, 5 por ejemplo. Esta del medio es cuando tienes Z entre dos valores, digamos que varía entre 5 hasta 10, digamos. Como hay dos valores, entonces utilizas esta opción. Y la tercera es cuando tienes un valor de Z mayor que, digamos, menos 2. Un ejemplo, ¿no? Mayor que menos 2. Entonces, nada más hay que recordar eso para ingresar acá. Y en la aplicación de celular es lo mismo, les comento. El manejo de la aplicación de celular es idéntica. Incluso la gráfica, todos los valores van a salir prácticamente igual, o sea, no va a variar prácticamente nada, ¿ya? Pero lo importante es conocer esto. Hasta aquí nada más quisiera llegar hoy. Mañana vamos a completar el ejercicio. Son 6 incisos, hemos hecho unos recién. Mañana vamos a terminar los otros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido para qué sirve esta curva? Para el cálculo de probabilidades. ¿De qué? De fenómenos que tengan un comportamiento normal, se dice, ¿no? Así se lee también en los problemas. Si pinto toda la curva, que el 100% del fenómeno va a ocurrir. Si pintamos solamente la mitad, les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a lograr eso, miren, con 0, ahí está. Entonces, quiere decir que pintar la mitad, entonces la probabilidad de que ocurra el fenómeno es del 50%. Si yo pinto un poquito de más, va a ser más del 50, digamos un 60%. Pero si pinto menos, por ejemplo, miren, a la izquierda puedo pintar algo mucho menor acá, que si la probabilidad que no va a ser 50%, ¿no? Va a ser no sé, un 15% según el GeoGebra. Miren, 16% aproximadamente esto. Entonces esto va variando de acuerdo a los valores que yo tome. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mañana vamos a continuar. Sí, puede ser que esté todavía un poquito abstracto al principio, pero es sencillo porque el paquete te ayuda un montón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre cómo introducir datos, sobre todo acá, ¿no? ¿Alguna pregunta? Señoritas jóvenes, hasta acá.